Lo que ha ocurrido en Nicaragua, sabemos perfectamente cuáles son las intenciones de la hegemonía política y militar mundial con respecto a este gran país centroamericano, por eso tenemos que destacar ahora lo que indican y ponen de relieve algunos medios de comunicación. Empecemos por nuestra casa informativa Telesur, y dice así: Asamblea Nacional de Nicaragua rechaza actos injerencistas de la Organización de Estados Americanos. El rechazo de la Asamblea se dio tras el pronunciamiento de la OEA el pasado 12 de noviembre, donde hace injerencia en los asuntos internos del país. Violentan abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, acotó el órgano legislativo nicaragüense, amparándose en el artículo 138 de la Constitución Política de ese país y el artículo 92 de la Ley 606. Los asambleístas condenaron la postura recurrente de la OEA manifestada en la resolución aprobada en Ciudad de Guatemala. La Asamblea recordó que la última acción injerencista fue manifestar en las elecciones generales celebradas en nuestro país que carecen de legitimidad democrática, obedeciendo a intereses de traidores y personeros de la Casa Blanca de Estados Unidos, destaca a esta hora nuestra casa informativa Telesur. Y veamos a continuación lo que dice este portal, La Voz del Sandinismo, así se denomina. Compañera Rosario Murillo titula así, : en esta Nicaragua bendita y siempre libre, ratificamos nuestra soberanía nacional. En este sentido, subrayó que este es un día de alegría, de paz y bien, de fortalecimiento de la paz en valores de familia y comunidad, de fortalecimiento de nuestros históricos ideales y valores, de nuestra soberanía y dignidad nacional. Ratificamos todos los días y el día de hoy desde la Asamblea Nacional nuestro decoro, nuestra soberanía nacional. Ratificamos con voz y voto nuestra convicción de que Nicaragua es patria bendita y libre, soberana, honrosa y libre, dice La Voz del Sandinismo. Y ahora pasemos a ver lo que destaca el portal Últimas Noticias. Congreso de Nicaragua aprobó retirar al país de la OEA. El presidente de ese órgano legislativo, Gustavo Porras, significó que ese acuerdo viola el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y solicitó al presidente Daniel Ortega y a todos los poderes estatales un pronunciamiento frente a ese reprochable acto injerencista para la continuidad de la lucha de la soberanía y la dignidad nacional. La declaración contra la OEA insta a la máxima dirección de ese país a que denuncie la carta de ese foro de acuerdo con el mecanismo estipulado en el artículo 43 de dicho instrumento y la publicación de esa condena en la Gaceta Oficial. Y sobre esto veamos el siguiente video que aborda y da contexto a lo que estamos comentando. Adelante con ese video. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaratoria en rechazo a la injerencia de la Organización de Estados Americanos, OEA. El Congreso señala que el organismo regional viola el derecho internacional y cuestionó su rol respecto al desarrollo democrático del país centroamericano. También solicitó a los demás poderes del Estado de la República de Nicaragua a pronunciarse ante este nuevo acto injerencista con el fin de defender la soberanía y dignidad del pueblo nicaragüense. Asimismo, la representación de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, llamó a la administración del presidente Daniel Ortega a retirar al país de la OEA. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la clasificación de estado de emergencia para su país respecto a la situación en Nicaragua, al considerarla como una supuesta amenaza inusual y extraordinaria para los intereses del país norteamericano. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos esta declaración del Parlamento nicaragüense que dignifica los derechos del pueblo y defiende la soberanía del país. Y a propósito de esto, hemos invitado a Adolfo Pastrán, él es periodista y analista político, con quien vamos a conversar a continuación. Bienvenido, Adolfo, qué gusto tenerlo por acá. De entrada le preguntaría, ¿esta decisión del Parlamento tiene una acotación inmediata? ¿Cómo se procede directamente para actuar como se ha planteado desde el Poder Legislativo? Es decir, solamente el gobierno, el Ejecutivo Central del gobierno nicaragüense puede denunciar el tratado con la OEA. Buenos días, un gusto saludarlo desde Managua. Lo que hizo la Asamblea Nacional ayer, en un acto soberano y legítimo, como corresponde a los derechos soberanos de Nicaragua, es apenas el primer paso. La Asamblea Nacional se ha pronunciado solicitando al Poder Ejecutivo, porque el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, y a él le corresponderá hacer la solicitud
a través de las instancias correspondientes, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, entiendo. Pero ahora vendrán otros pronunciamientos similares a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, que son los poderes del Estado de Nicaragua, que van a pronunciarse en la misma solicitud, y eso tendrá que tomarlo en cuenta, valorarlo el presidente de la República, pero todo hace indicar que sí, Nicaragua va a denunciar la Carta de la OEA por esa constante injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 7 de noviembre. Ya, pero entonces en función de eso, ya ahora sí retomando lo central, tiene que ver con que esto apunta solamente a un inicio, porque ya sabemos cómo actúa la OEA, no digamos que esto es novedoso, lo ha hecho con otros países ya. Y entonces, ¿qué se espera? ¿Cuál es el mecanismo que se implementará? Porque ya sabemos que en Estados Unidos ya han comenzado a tomarse medidas, como por ejemplo el prohibir la entrada de Daniel Ortega y de sus ministros de Estado. Al ese respecto, esa es una decisión de los Estados Unidos, pero no podemos olvidar que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Canadá, ni otras naciones son organismos supranacionales que están por encima de los estados. Cualquier resolución, cualquier ley que ellos adopten, no tiene extraterritorialidad, es decir, no tienen ninguna implicación con Nicaragua ni las leyes de Nicaragua, porque nosotros nos regimos en base a nuestra constitución política. Lo que ha resuelto la Asamblea Nacional y lo que van a resolver de consenso los otros poderes del Estado de Nicaragua es que no podemos continuar siendo parte de un organismo que está totalmente inclinado a los intereses de los Estados Unidos, que quiere interferir en los asuntos internos de Nicaragua, que trata de desconocer la legitimidad de las elecciones del pasado día 7, cuando millones de nicaragüenses fuimos a la urna a expresar nuestra decisión soberana y tomar, pues, no vale la pena seguir en un organismo como la OEA, que va a seguir insistiendo. Ya conocemos cuál es su procedimiento, cuál es su actuar, cómo se ha comportado con otras crisis, con otras naciones, con otros países, con otros gobiernos en el pasado, y Nicaragua muy probablemente este mismo mes va a tomar esa decisión. Claro, Adolfo, pero también una cosa que es muy importante entender es que lo que están haciendo en este momento con Nicaragua puede reeditar lo que ya se ha hecho con Cuba, con Venezuela, y eso trae consecuencias. Efectivamente, sabemos lo que implica todo aquello. ¿Nicaragua está preparada para eso? ¿Cree que hay condiciones como para soportar y resistir un bloqueo, un hostigamiento como el que viven ya algunos años Cuba y Venezuela? Pero Nicaragua tiene harta experiencia en eso desde los años 80, cuando aquel gobierno de Ronald Reagan le declaró la guerra a Nicaragua, financiaron a los contras, fue una guerra de agresión que provocó miles de muertos en el país y además desgaste económico en Nicaragua, hubo un bloqueo económico directo. En esta ocasión hay una presión de los Estados Unidos por tratar de cambiar, dicen ellos, el régimen de Nicaragua, que no les corresponde. Esa es una decisión soberana de los nicaragüenses. No quisiera adelantarme a los acontecimientos, pero Nicaragua es un país libre, soberano, digno, con decoro, que va a tomar las decisiones pertinentes en el momento en que se presenten estos acontecimientos, pero estamos claros que en el panorama no se puede descartar mayores presiones de los Estados Unidos, incluso un bloqueo de carácter económico, y Nicaragua tendrá que valorar oportunamente. Ya, y en función de eso, ¿cómo se encuentra, digamos, el bloque político interno? ¿Cree que usted que hay condiciones incluso más cohesionadas para afrontar esta arremetida que va a empezar? Y ya de hecho ha empezado no solamente en el plano político y gubernamental, sino también en el plano mediático. ¿Hasta dónde efectivamente se podrá contrarrestar toda esta avalancha de mensajes, informaciones, fake news, etcétera, que ya se plantean en el escenario mediático, al menos regional? Bueno, Nicaragua lo viene enfrentando desde el 2018 con la intentona golpista que provocó cuantiosos daños a la economía nacional, que hicieron paralizar el país y derrumbar al gobierno por la vía inconstitucional a través de la violencia. Venimos resistiendo y exitosamente se ha venido remontando esos daños, esa situación. Nicaragua hoy por hoy está en una situación económica mejor, vamos a crecer, cerrar el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto arriba del 8%, se ha recuperado el empleo, hay mucha estabilidad macroeconómica en Nicaragua, se ha recuperado la inversión extranjera directa,
Es decir, el país también está tranquilo, está en paz, los nicaragüenses quieren trabajar, prosperar, están trabajando tranquilamente para salir de la pobreza y existe un plan nacional de lucha contra la pobreza que ha elaborado el gobierno para el próximo quinquenio y estamos trabajando con una diversidad de proyectos socioeconómicos, infraestructura productiva. Hoy por hoy tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, estamos en equidad de género liderando en el mundo, como uno de los pocos cinco países que estamos liderando en la equidad de género. Se ha reducido la pobreza, mantenemos la inversión social, salud, educación gratuita. Nicaragua sigue trabajando y vamos a tener que enfrentar pues cualquier embate, cualquier presión y el país nos va a paralizarse. Por eso estamos conscientes de que hay una campaña internacional y también de la mediática internacional muy fuerte, tratando de desconocer la legitimidad de estos resultados de las elecciones del 7 de noviembre, pero lo más importante, Nicaragua está en paz, está tranquila, está trabajando, que parece que eso molesta pues a algunos sectores fuera de Nicaragua. Claro que sí, muchísimas gracias, Adolfo. Muy